Durante una cena especial, un millonario llega a un restaurante elegante donde su novia ya lo esperaba. Se sientan juntos y poco después, la mujer se levanta para ir al baño. Momentos después, el millonario se asusta al ver a una pequeña mendiga corriendo hacia su mesa. Sin aliento susurra: «Tío, no comas ese pastel, ella puso algo dentro». Antes de que la novia regrese, decide cambiar los platos de pastel. 2 horas después, el millonario queda completamente en shock. Por lo que sucede, el sol de otoño bañaba las calles de un tono dorado cuando Eduardo Montes se ajustó el puño de su camisa italiana y miró su reloj por tercera vez. A sus 42 años, llevaba sobre los hombros el peso de una fortuna construida con determinación e inteligencia, pero también la ligereza de quien siempre supo usar su riqueza para el bien. Aquella tarde especial, cada detalle debía ser perfecto. El restaurante El Jardín emergía ante él como un oasis de elegancia en el corazón de la Ciudad de México. Mesas al aire libre, ornamentadas con arreglos de rosas blancas, contrastaban con el movimiento constante de la avenida principal. El aroma de especias finas se mezclaba con el perfume de las flores, creando una atmósfera que prometía una velada inolvidable. Eduardo respiró hondo, sintiendo el nerviosismo mezclado con la expectativa. Caminaba hacia la entrada cuando una vocecita tímida lo detuvo. A sus pies, una niña de no más de 6 años extendía una mano pequeña y sucia. Sus ojos grandes y oscuros brillaban con una mezcla de esperanza y resignación que tocaba cualquier corazón sensible. La ropa rasgada y manchada contaba una historia de abandono que Eduardo conocía bien. «Por favor, señor», murmuró ella, evitando la mirada directa. No era la primera vez que se encontraban. Eduardo recordaba perfectamente aquellos ojos, la misma expresión suplicante que lo había conmovido en otras ocasiones. Sin dudarlo, metió la mano en el bolsillo y sacó algunos billetes, depositándolos en las manitas de la niña con la delicadeza de quien maneja algo precioso. «Gracias», susurró ella, y por primera vez sus ojos se encontraron los de él. En ese instante, Eduardo vio algo que lo perturbó profundamente, una sabiduría precoz, como si aquella niña cargara secretos demasiado pesados para su edad. La sonrisa que le ofreció era pura y genuina, contrastando brutalmente con la realidad cruel que la rodeaba. Eduardo sintió una opresión en el pecho, un deseo inexplicable de hacer más, de sacarla de aquella situación. Pero las manecillas del reloj le recordaron el compromiso que lo aguardaba. Dentro del restaurante, Isabela ya lo esperaba. A sus 35 años, ella era la personificación de la elegancia sofisticada. Un cabello rubio, perfectamente peinado, enmarcaba un rostro que parecía esculpido por un artista. El vestido azul marino realzaba cada curva de su esbelto cuerpo, y la sonrisa que le dirigió al verlo llegar hizo que su corazón se acelerara. «Llegas tarde», bromeó ella, besándole suavemente la mejilla. «Pensé que habías desistido de sorprenderme». Eduardo le acercó la silla con galantería, admirando cómo la luz dorada del atardecer creaba reflejos en su cabello. «Jamás renunciaría a un momento como este», respondió, sintiendo que el nerviosismo crecía de nuevo. «Esta noche es especial». Isabela. El restaurante bullía con la energía típica de un final de tarde concurrido. Meseros, impecablemente vestidos, circulaban entre las mesas con la precisión de una coreografía ensayada. El sonido discreto de conversaciones animadas se mezclaba con el tintineo de copas y cubiertos, creando una sinfonía urbana reconfortante. Isabela observaba todo con los ojos brillantes de anticipación. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa de mármol, y Eduardo percibía que ella también sentía que algo especial estaba a punto de suceder.
La conexión entre ellos siempre había sido intensa, construida a lo largo de 2 años de una relación que parecía perfecta en todos los aspectos. «Te ves diferente hoy», observó ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Hay algo en tus ojos, una determinación que no veía hace mucho tiempo». Eduardo sonrió, pero su mente volvía constantemente a la imagen de la niña en la calle. Había algo en aquel encuentro que lo incomodaba, una sensación extraña que no lograba definir. Quizás era solo el nerviosismo de la noche especial que había planeado, o tal vez era algo más profundo, una intuición que su mente racional aún no conseguía procesar. El mesero se acercó con discreción profesional, llevando una bandeja plateada que reflejaba las luces del ambiente. La noche apenas comenzaba, pero Eduardo ya sentía que nada sería igual después de aquella fecha. Sin saber aún cuán acertado estaba, se preparaba para vivir una de las noches más decisivas de su vida. El champán Dom Perignon burbujeaba en las copas de cristal mientras Eduardo observaba el rostro radiante de Isabella. La mesa estaba decorada con pétalos de rosa y velas aromáticas que creaban una atmósfera íntima incluso en medio del bullicio del restaurante. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado para hacer aquella noche inolvidable. «Por nosotros», brindó Eduardo, alzando su copa, «por todo lo que hemos construido juntos y por todo lo que aún está por venir». Isabella sonrió de forma enigmática, sus ojos verdes brillando con una intensidad que él no lograba descifrar completamente. «Por nosotros», repitió ella, haciendo que las copas se tocaran con un sonido cristalino que resonó sobre sus cabezas como una promesa. El primer plato llegó con una presentación impecable, un carpaccio de salmón con alcaparras y aceite trufado que despertaba los sentidos solo con el aroma. Eduardo observaba cada gesto de Isabella, cómo delicadamente cortaba pequeños trozos y los llevaba a sus labios rosados. Había una gracia natural en sus movimientos que siempre lo había fascinado. «¿Recuerdas nuestra primera cita?», preguntó él, intentando alejar la extraña sensación que lo acompañaba desde el encuentro con la niña en la calle. Isabella rió, un sonido melodioso que atraía miradas de admiración de las mesas vecinas. «¿Cómo podría olvidarlo? Derramaste café en mi blusa blanca favorita en el lobby del hotel». Sus dedos jugaban con el anillo de diamantes que adornaba su mano derecha. «Pensé que solo eras otro empresario torpe intentando impresionarme. Y no te equivocabas», admitió Eduardo, relajándose por primera vez en la noche. «Me puse tan nervioso al verte que perdí completamente la coordinación». La conversación fluía naturalmente entre ellos, salpicada por los platos que llegaban uno tras otro. Risotto de hongos porcini, medallones de cordero con reducción de vino tinto, guarniciones que parecían pequeñas obras de arte. Isabella comentaba cada sabor con conocimiento de sommelier, demostrando la sofisticación que siempre había caracterizado su personalidad. Durante la comida, Eduardo notó cómo Isabella conocía bien a los meseros. Saludaba a algunos por su nombre. Hacía pedidos específicos con la familiaridad de quien frecuentaba el lugar regularmente. Una punzada de curiosidad lo incomodó. Él no sabía que ella iba tanto a El Jardín. «¿Vienes aquí con frecuencia?», preguntó casualmente, mientras observaba a un mesero acercarse con especial atención para atender a Isabella. «A veces», respondió ella desviando ligeramente la mirada. «Es un lugar especial, perfecto para ocasiones como esta». Su mano encontró la de él sobre la mesa, los dedos entrelazándose con suavidad. «Elegiste muy bien, Eduardo». El maître se acercó a la mesa con una reverencia casi teatral, llevando una pequeña caja envuelta en papel dorado. «Cortesía de la casa»,
anunció, depositando el regalo frente a Isabela, para celebrar esta noche especial. Eduardo frunció el ceño sorprendido. Él no le había mencionado a nadie el carácter especial de la noche. ¿Cómo lo sabía el restaurante? Isabela pareció igualmente sorprendida, pero sus ojos brillaron de placer mientras deshacía el lazo delicadamente. Dentro de la caja, una pulsera de oro blanco con zafiros azules capturaba la luz de las velas. Era una pieza deslumbrante, obviamente cara, y Eduardo se preguntó qué tipo de relación mantenía Isabela con la administración del restaurante para merecer tal cortesía. «Es hermosa», murmuró ella, permitiendo que Eduardo le pusiera la joya en la muñeca. «Pero no era necesario». «Yo no», Eduardo comenzó a decir, pero fue interrumpido por la llegada del mesero con el postre. El pastel de chocolate belga vino acompañado de frutos rojos y una pequeña tarjeta que decía «Para la noche perfecta». Eduardo observó a Isabela admirar la presentación, pero una sensación extraña creció en su pecho. Pequeños detalles comenzaban a sumarse, creando un cuadro que no lograba comprender completamente. La imagen de la niña pidiendo limosna volvió a su mente sin previo aviso. Aquellos ojos grandes y sabios, la expresión de quien cargaba secretos pesados. Había algo en aquel encuentro que continuaba incomodándolo, una urgencia en su voz que ahora parecía resonar en su memoria con mayor claridad. Isabela se levantó graciosamente, interrumpiendo sus pensamientos. «Voy al tocador a retocarme», anunció, besándole suavemente la frente. «No empieces el postre sin mí». Eduardo la observó alejarse, admirando cómo caminaba con elegancia, incluso con tacones altos. Otros clientes también la observaban, y él sintió una punzada de orgullo mezclada con algo más complejo que no lograba identificar. Solo en la mesa, sus ojos se volvieron hacia el pastel intacto y una sensación inexplicable de aprensión se apoderó de su corazón. El silencio que se instaló en la mesa tras la partida de Isabela fue llenado por los sonidos ambientales del restaurante. Eduardo tamborileaba los dedos nerviosamente sobre el mármol de la mesa, sus ojos vagando por el elegante ambiente sin ver realmente nada. La sensación de incomodidad que lo había acompañado durante toda la noche parecía intensificarse con cada minuto que pasaba. El pastel de chocolate permanecía intacto ante él, sus capas perfectas ornamentadas con fresas frescas y una delicada decoración de azúcar. La presentación era impecable, como todo en aquel restaurante, pero algo sobre aquel postre lo incomodaba, de forma inexplicable. Quizás era solo el nerviosismo de la ocasión especial, o tal vez era algo más profundo que su intuición intentaba comunicar. Eduardo observó a los otros clientes alrededor. Parejas elegantes conversaban en tonos bajos. Ejecutivos discutían negocios sobre copas de vino tinto. Y familias adineradas celebraban ocasiones especiales con la naturalidad de quien estaba acostumbrado al lujo. Todo parecía absolutamente normal, pero él no conseguía alejar la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un movimiento súbito entre las mesas. La niña mendiga que había encontrado en la entrada corría hacia su mesa, esquivando a los meseros y a los clientes con agilidad desesperada. Sus ojos estaban desorbitados de miedo y jadeaba como si hubiera corrido una larga distancia. Eduardo se enderezó en la silla, sorprendido por la aparición inesperada. ¿Cómo había logrado entrar al restaurante? La seguridad era rigurosa. En aquel establecimiento, especialmente con niños en situación de calle. Antes de que pudiera formular cualquier pregunta, ella llegó al lado de su silla y se agachó, susurrando con urgencia desesperada. «Señor, no coma ese pastel». Las palabras salieron atropelladas, cargadas de una angustia que heló la sangre de Eduardo. Ella le puso algo adentro.
El mundo pareció detenerse por un instante. Eduardo miró a la niña, luego al pastel, después nuevamente a aquellos ojos grandes que brillaban con lágrimas de desesperación. Su voz era baja pero clara, cada palabra pronunciada con una convicción que no podía ignorarse. ¿Qué dijiste? Eduardo se inclinó más cerca, su voz también reducida a un susurro. ¿Cómo sabes eso? Pero la niña ya estaba retrocediendo, sus ojos nerviosos escudriñando el ambiente como si buscara alguna amenaza invisible. «Yo la vi», murmuró rápidamente. «En la cocina. Ella conoce a la gente de aquí». Sus manitas temblaban visiblemente. «No puede saber que yo le conté». Antes de que Eduardo pudiera hacer más preguntas, la niña se giró y corrió nuevamente entre las mesas, desapareciendo tan rápidamente como había aparecido. Él intentó levantarse para seguirla, pero ella ya se había esfumado entre la multitud de clientes y empleados como si nunca hubiera estado allí. Eduardo permaneció inmóvil, el corazón latiendo aceleradamente mientras procesaba lo que acababa de suceder. Sus manos temblaban ligeramente cuando tomó la servilleta para limpiar el sudor frío que había brotado en su frente. ¿Sería posible que aquella niña estuviera diciendo la verdad? ¿O sería solo imaginación de una mente infantil traumatizada por la vida en las calles? Miró nuevamente el pastel, que ahora parecía amenazador bajo la luz dorada de las velas. Cada detalle de la decoración, que antes le había parecido perfecto, ahora despertaba sospechas. La cobertura demasiado lisa, la consistencia ligeramente diferente en ciertas partes, ¿o sería solo su imaginación desbocada? El sonido de tacones altos acercándose lo hizo alzar la vista. Isabela regresaba del tocador, aún más radiante que antes. Se había retocado el maquillaje y el labial, y su cabello parecía haber sido peinado de nuevo. La sonrisa que le dirigió era cálida y expectante. «Me extrañaste», bromeó ella, volviendo a sentarse con elegancia. Sus ojos se dirigieron inmediatamente al pastel intacto. «Qué bueno que me esperaste. Este postre es la especialidad de la casa». Eduardo forzó una sonrisa, pero su mente trabajaba frenéticamente. Si la advertencia de la niña era verdadera, necesitaba actuar rápidamente, pero sin despertar sospechas. ¿Cómo podría probar la veracidad de aquella acusación absurda sin parecer completamente paranoico? «¿Conoces bien este lugar, verdad?», preguntó casualmente, observando atentamente la reacción de Isabela. «¿Por qué preguntas?», respondió ella, pero Eduardo percibió una leve rigidez en su postura. «Es un restaurante famoso. Muchas personas lo conocen». El malestar de Eduardo aumentó. Había definitivamente algo extraño en la respuesta evasiva de Isabela. Sus manos se movieron instintivamente hacia el pastel, y una decisión desesperada se formó en su mente. Si había cualquier posibilidad de peligro, no podía ignorar la advertencia de la niña. «¿Qué tal si brindamos una vez más, antes del postre?», sugirió, ganando tiempo mientras elaboraba un plan. Eduardo alzó su copa de champán con manos que temblaban casi imperceptiblemente, forzando una sonrisa que esperaba pareciera natural. Isabela lo observaba con curiosidad, sus ojos verdes estudiando cada matiz de su expresión. El aire entre ellos parecía cargado de una tensión que solo él podía sentir. «Por nuestra historia», dijo él tratando de mantener la voz firme, «y por todos los momentos especiales que aún vamos a compartir». Isabela sonrió y alzó su copa, pero Eduardo percibió una impaciencia sutil en sus gestos. Sus ojos se volvían constantemente hacia el pastel intacto, como si aquel postre fuera el verdadero objetivo de la noche. La observación despertó un escalofrío que recorrió su espina dorsal. «Eduardo, ¿estás bien?», preguntó ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Pareces diferente desde que volví». «Estoy perfecto», mintió él, bebiendo un sorbo de champán para ganar tiempo.
Su mente trabajaba febrilmente, tratando de encontrar una forma de confirmar o descartar las sospechas que crecían en su corazón. Solo pensaba en lo afortunado que soy por tenerte a mi lado. La sonrisa de Isabella se ensanchó, pero Eduardo percibió que no alcanzaba sus ojos. Había algo calculado en su expresión, una frialdad que nunca antes había notado. O quizás siempre estuvo allí, y él simplemente había elegido no ver. «¿Qué tal si empezamos con el postre?», sugirió ella, tomando el cuchillo plateado que acompañaba al pastel. «Estoy ansiosa por probarlo. Dicen que es una receta exclusiva del chef». Eduardo observó el movimiento de sus manos, notando cómo manejaba el cuchillo con familiaridad. Cada gesto parecía cuidadosamente ensayado, como si ya supiera exactamente cómo proceder. La sospecha que crecía en su pecho se transformó en una certeza helada. «Espera», dijo él, colocando la mano sobre la de ella. «¿Qué tal si yo sirvo? Después de todo, esta noche es especial para nosotros dos». Isabella vaciló por una fracción de segundo, pero luego soltó el cuchillo con una risa forzada. «¡Qué caballero!», murmuró, pero Eduardo percibió irritación en su voz. «Siempre has sido tan atento». Eduardo tomó el cuchillo, pero en lugar de cortar el pastel, fingió que algo se había caído al suelo. «Se me cayó la servilleta», dijo, agachándose discretamente. Durante los segundos en que estuvo fuera de la vista de Isabella, sus manos trabajaron rápidamente, intercambiando los platos del lugar con movimientos precisos nacidos de la desesperación. Cuando se enderezó nuevamente, Eduardo forzó una sonrisa tranquila. «Ahora sí», dijo, cortando el pastel y sirviendo 2 rebanadas generosas. «Para ti, mi amor». Isabella tomó el tenedor, pero Eduardo percibió que observaba atentamente qué rebanada estaba frente a ella. Sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente, como si intentara identificar algo específico. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que ella podía oírlo. «¿No vas a comer?», preguntó ella, notando que él solo observaba su rebanada sin tocarla. «Claro que voy a comer», respondió Eduardo, tomando el tenedor. «Solo estoy admirando la presentación. Es realmente una obra de arte». Durante los minutos siguientes, comieron en relativo silencio, interrumpidos solo por comentarios superficiales sobre el sabor y la textura. Eduardo forzaba cada bocado, su estómago revuelto por la tensión y la terrible posibilidad de que su paranoia estuviera justificada. Isabella comía con aparente placer, pero él notaba que lo observaba constantemente, como si esperara alguna reacción específica. «Está delicioso», comentó ella, terminando su rebanada. «Deberías comer». «Mas apenas tocaste la tuya». Eduardo asintió y fingió comer algunos bocados más, pero su mente estaba enfocada en observar cualquier cambio en el comportamiento de Isabella. Si la advertencia de la niña era verdadera, ¿cuánto tiempo tardarían en manifestarse los efectos? El restaurante seguía bullicioso a su alrededor, ajeno al drama silencioso que se desarrollaba en su mesa. Parejas conversaban animadamente. Meseros circulaban con eficiencia profesional y la vida nocturna de la ciudad pulsaba a través de las ventanas. Para todos los efectos, Eduardo e Isabella parecían solo otra pareja celebrando una ocasión especial. Pero bajo la elegante superficie, una corriente de sospecha y miedo recorría cada mirada, cada palabra, cada gesto. Eduardo se sentía como si estuviera caminando sobre una cuerda floja, sobre un abismo, tratando de mantener el equilibrio entre la creciente desconfianza y la necesidad de parecer normal. «¿Quieres pedir otra botella de champán?», preguntó Isabella, haciendo una seña al mesero. «La noche aún es joven». Eduardo asintió, pero sus ojos estaban fijos en el rostro de ella, buscando cualquier señal de cambio. Si su desesperada decisión de intercambiar los platos era correcta,
Pronto sabría la verdad. Y si estaba equivocado, habría cometido un acto de desconfianza que podría destruir para siempre la relación que creía perfecta. El tiempo pareció arrastrarse mientras Eduardo observaba cada movimiento de Isabela con creciente intensidad. Ella continuaba conversando normalmente, comentando sobre el ambiente, elogiando la decoración, preguntando sobre los planes para el fin de semana. Su voz mantenía el mismo tono melodioso de siempre, pero Eduardo sentía como si estuviera escuchando a una extraña a través de un velo de sospecha. 30 minutos habían pasado desde que terminó su rebanada de pastel. Eduardo cronometraba mentalmente cada segundo, sus ojos entrenados para captar cualquier cambio sutil en su expresión o comportamiento. Varias veces se cuestionó si no estaba perdiendo la cordura, si la palabra de una niña de la calle realmente justificaba tamaña paranoia. «Estás muy callado esta noche», observó Isabela, jugando con su cabello de mesón, forma seductora. «Pensé que estabas emocionado con nuestra celebración». «Solo estoy absorbiendo el momento», respondió Eduardo, forzando una sonrisa. «A veces es bueno simplemente observar y apreciar». Isabela rió, pero el sonido le pareció forzado. Tomó su bolso de piel italiana y comenzó a buscar algo en su interior, sacando un labial para retocarse los labios. Eduardo notó que sus manos temblaban ligeramente, un detalle que podría pasar desapercibido para cualquier observador casual. «¿Está todo bien?», preguntó él, intentando sonar casual. «Pareces un poco agitada». «Claro que estoy bien», respondió ella rápidamente, quizás demasiado rápido. «Es solo la emoción de la noche. Sabes cómo soy sensible a los momentos especiales». Eduardo asintió, pero continuó observando. Isabela guardó el labial y tomó su teléfono celular, revisando los mensajes con movimientos cada vez más nerviosos. Sus cejas se fruncieron ligeramente mientras tecleaba una respuesta rápida y Eduardo percibió que miraba discretamente hacia la cocina del restaurante. El mesero se acercó a la mesa con cortesía profesional, rellenando el agua y preguntando si necesitaban algo más. Eduardo notó que intercambió una mirada significativa con Isabela, un contacto visual que duró solo una fracción de segundo, pero que fue suficiente para despertar su atención. «Un rato más, aquí será suficiente», dijo Isabela al mesero, su voz cargando una autoridad que Eduardo nunca antes había percibido. «No hay prisa». Cuando el mesero se alejó, Eduardo se inclinó hacia adelante. «¿Cómo conoces tan bien al personal de aquí?» Ese mesero pareció familiar. Isabela rió nuevamente, pero esta vez el sonido salió ligeramente estridente. «Eduardo, estás imaginando cosas. Es un restaurante popular. Ya he venido aquí, algunas veces con amigas. Es natural que algunos empleados me reconozcan». Pero sus explicaciones no convencían a Eduardo. Pequeños detalles comenzaban a sumarse. La excesiva familiaridad con el lugar, los regalos no solicitados, la insistencia en el pastel específico, las miradas intercambiadas con el personal. Cada pieza del rompecabezas creaba un cuadro cada vez más perturbador. 45 minutos después del postre, Eduardo percibió el primer cambio real en el comportamiento de Isabela. Se llevó la mano a la frente, masajeando las sienes con movimientos circulares. Sus párpados parecían más pesados y parpadeaba con más frecuencia de lo normal. «¿Te sientes bien?», preguntó Eduardo, una mezcla de preocupación genuina y la confirmación de sus peores temores luchando en su pecho. «Solo un ligero dolor de cabeza», murmuró ella, pero Eduardo percibió que su voz estaba ligeramente arrastrada. «Debe ser el champán. Sabes que no tengo mucha tolerancia al alcohol». Eduardo sabía que eso era mentira. Isabela siempre había tenido una excelente tolerancia a las bebidas alcohólicas.
frecuentemente impresionándolo con su capacidad para mantener la compostura incluso después de varias copas de vino. La excusa era obviamente fabricada para explicar síntomas que no esperaba sentir. «¿Qué tal si nos vamos?», sugirió él probando su reacción. «¿Podemos continuar la celebración en casa?». «No». La respuesta salió más fuerte de lo que pretendía, atrayendo miradas curiosas de las mesas vecinas. Isabela se recompuso rápidamente, forzando una sonrisa. «Quiero decir, todavía es temprano. Disfrutemos un poco más». Pero Eduardo percibía que estaba luchando contra algo. Sus manos temblaban más visiblemente ahora y parecía tener dificultad para enfocar la mirada. Pequeñas gotas de sudor brotaban en su frente, a pesar de la agradable temperatura del ambiente. Su teléfono vibró sobre la mesa y Eduardo logró ver parte del mensaje antes de que ella lo tomara rápidamente. Las palabras «aún no» y «esperar» eran visibles en la pantalla, enviadas por un contacto guardado solo como M. «Trabajo», explicó ella, guardando el teléfono con prisa. «Sabes cómo son los clientes, siempre urgentes». Pero Eduardo ya no creía en sus explicaciones. A cada minuto que pasaba, la terrible posibilidad de que una niña de 6 años le hubiera salvado la vida se volvía más real. Y si eso era verdad, significaba que la mujer que había amado durante 2 años había planeado algo inimaginable contra él. 1 hora había transcurrido desde el postre cuando Isabela comenzó a mostrar señales más preocupantes. Sus manos temblaban visiblemente mientras intentaba tomar la copa de agua, y Eduardo tuvo que inclinarse hacia adelante para escuchar sus palabras, que salían cada vez más bajas y arrastradas. «Eduardo», murmuró ella, sus ojos luchando por mantener el foco. «Creo que no me siento muy bien». Su corazón se disparó, una mezcla compleja de pánico y confirmación apoderándose de sus sentimientos. Por un lado, ver a la mujer que amaba, sufriendo, lo desesperaba. Por otro, la terrible realidad de que ella había intentado hacerle lo mismo creaba un torbellino de emociones que apenas podía procesar. «Salgamos de aquí», dijo Eduardo, haciendo una seña discreta al mesero. «Necesitas aire fresco». Pero antes de que pudiera levantarse, Isabela lo sujetó del brazo con una fuerza sorprendente para alguien en su estado. «No», susurró con urgencia. «Aún no podemos irnos. Necesito quedarme aquí». La insistencia de ella en permanecer en el restaurante, incluso sintiéndose mal, confirmaba las sospechas más oscuras de Eduardo. Estaba esperando algo, o a alguien. Quizás aguardaba que los efectos se manifestaran en él, o tal vez había un plan mayor en marcha. El teléfono de Isabela vibró nuevamente, y esta vez Eduardo logró ver el mensaje completo antes de que ella pudiera esconderlo. «¿Dónde está el resultado? Ya debería haber sucedido». Era del mismo contacto M, que había enviado el mensaje anterior. «Isabela», dijo Eduardo, su voz cargada de una autoridad que ella nunca antes había oído. «¿Quién es M?». Ella lo miró con ojos vidriosos, luchando por procesar la pregunta. «No sé de qué estás hablando», murmuró, pero su intento de mentir era patético en su estado debilitado. Eduardo tomó el teléfono de ella antes de que pudiera reaccionar, revisando los mensajes recientes. Lo que encontró le heló la sangre. Conversaciones detalladas sobre el plan, referencias a la sustancia en el pastel y lo más impactante de todo, discusiones sobre su fortuna y cómo se dividiría después de su muerte accidental. «Dios mío», murmuró Eduardo, las piezas finalmente encajando en un cuadro aterrador. «¿Cuánto tiempo planeaste esto?». Isabela intentó negarlo, pero sus protestas salían incoherentes. Los efectos de la sustancia que estaba en su organismo hacían imposible mantener cualquier fachada. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro, una mezcla de miedo, arrepentimiento y desesperación,
por haber sido descubierta. No era para ser así, gimoteó ella. Tú no deberías. ¿Cómo supiste? Una niña de 6 años tuvo más valor y honestidad que la mujer que amaba, respondió Eduardo, su voz temblando de emoción contenida. Una niña que probablemente ni considerarías humana me salvó la vida. El restaurante a su alrededor continuaba con su energía nocturna, completamente ajeno al drama personal que se desarrollaba en la mesa del rincón. Eduardo se dio cuenta de que necesitaba actuar rápidamente. Isabela estaba claramente en peligro médico e independientemente de lo que ella había intentado hacer, no podía simplemente dejarla morir. «Voy a llamar una ambulancia», dijo él tomando su propio teléfono. «¡No!». Isabela logró reunir fuerzas para protestar. «No puedes, van a descubrir, iré a la cárcel». «Deberías haber pensado en eso antes de intentar envenenarme», respondió Eduardo fríamente, pero aún así marcó el número de emergencias. Mientras hablaba con el operador, explicando que su acompañante se había sentido mal súbitamente, Eduardo observaba a Isabela deteriorarse. Su piel estaba pálida y sudorosa, su respiración irregular, y parecía tener dificultad para mantener la conciencia. El maître se acercó a la mesa, claramente preocupado por la situación. «¿Algún problema, señor Montes?», preguntó, pero Eduardo percibió nerviosismo en su voz. «¿Podemos ayudar de alguna forma?». Eduardo estudió el rostro del hombre, notando señales de ansiedad que iban más allá de la preocupación profesional normal. «Usted también es parte de esto, ¿verdad?», preguntó directamente. El maître palideció, confirmando las sospechas de Eduardo. «No sé de qué está hablando, señor», tartamudeó, pero sus ojos nerviosos lo delataban. «¿Cuántas personas están involucradas en esta conspiración?». Eduardo se levantó, su imponente altura intimidando al hombre más bajo. «¿Cuántos empleados de este restaurante sabían que mi novia estaba tratando de matarme?». El murmullo de las mesas cercanas disminuyó conforme otros clientes comenzaron a darse cuenta de que algo andaba mal. Susurros se esparcieron por el ambiente, y Eduardo se dio cuenta de que pronto tendría una audiencia para el drama que se desarrollaba. Isabela gimió bajito, su cabeza cayendo hacia adelante mientras luchaba contra la inconsciencia. Eduardo sintió una punzada de dolor en el pecho al verla así, no por la mujer que había intentado matarlo, sino por la imagen de la persona que él había pensado que era. En el fondo de su mente, una única imagen lo tranquilizaba. Los ojos, grandes y valientes de una niña que había arriesgado todo por salvar a un extraño. En un mundo lleno de traición y codicia, al menos todavía existía la inocencia y la bondad puras. El sonido de la sirena de la ambulancia resonó por las calles concurridas antes de detenerse frente a el jardín. Eduardo observó a través de las ventanas del restaurante mientras los paramédicos descendían del vehículo con equipo médico, preparándose para lo que creían ser solo otra emergencia médica rutinaria. No tenían idea de que estaban a Pinsindon y punto de involucrarse en un intento de homicidio frustrado. Isabela había perdido el conocimiento, por completo su cuerpo inerte en la silla, sostenido solo por el respaldo acolchado. Eduardo sintió una mezcla compleja de emociones al observarla en ese estado: ira por la traición, tristeza por el amor perdido y una preocupación humana básica que no podía suprimir completamente. Los paramédicos entraron al restaurante con eficiencia profesional, cargando una camilla plegable y un maletín médico. El ambiente elegante del jardín contrastaba extrañamente con la emergencia médica que se desarrollaba, creando una escena surrealista que captaba la atención de todos los clientes presentes. «¿Qué sucedió?», preguntó el jefe de los paramédicos, un hombre de mediana edad con ojos experimentados que ya lo habían visto todo.
Se arrodilló junto a Isabela, verificando sus signos vitales con movimientos rápidos y precisos. Se sintió mal de repente, explicó Eduardo, técnicamente diciendo la verdad. Comenzó con dolor de cabeza y mareos, luego empeoró rápidamente. El paramédico frunció el ceño mientras examinaba a Isabela. Presión baja, pupilas dilatadas, respiración irregular, murmuró a su compañero. Parece intoxicación. ¿Consumieron alcohol o alguna sustancia? Eduardo vaciló por un momento, dándose cuenta de que estaba en el umbral de una decisión que lo cambiaría todo. Podría simplemente decir que no sabía nada, dejar que los médicos lo descubrieran por su cuenta. O podría contar la verdad y enfrentar las consecuencias de una acusación que nadie creería. Comimos la misma comida, dijo finalmente, pero yo me siento bien. Mientras los paramédicos preparaban a Isabela para el transporte, Eduardo notó un movimiento sospechoso por el rabillo del ojo. El maître estaba conversando rápidamente con dos hombres de traje que no había visto antes. Gesticulaban nerviosamente hacia la mesa donde todo había sucedido, claramente preocupados por el rumbo de la situación. Uno de los hombres tomó el teléfono e hizo una llamada rápida, hablando en tonos bajos pero urgentes. Eduardo logró captar algunas palabras. Problema. Plan falló. Controlar daños. Era obvio que la conspiración iba mucho más allá de Isabela y algunos empleados del restaurante. «Señor, ¿va a acompañar a la paciente al hospital?», preguntó el paramédico, interrumpiendo las observaciones de Eduardo. «Claro», respondió él, pero sus ojos permanecieron fijos en los hombres sospechosos. «Es mi novia». Mientras preparaban la camilla, Eduardo discretamente fotografió a los hombres con su celular, intentando documentar rostros que podrían ser importantes más tarde. Se dio cuenta de que uno de ellos también lo estaba observando, y sus miradas se cruzaron por un momento tenso. El traslado a la ambulancia fue rápido, pero Eduardo sintió cada segundo estirarse mientras procesaba la magnitud de lo que había descubierto. No se trataba solo de una novia codiciosa intentando heredar su fortuna. Había una red organizada detrás del intento de asesinato, personas que habían invertido tiempo y recursos en el plan. En el hospital, Eduardo observó a los médicos llevar a Isabela a la sala de emergencias mientras una enfermera lo conducía a una sala de espera. El ambiente estéril y los sonidos típicos del hospital creaban una atmósfera surrealista, después de la elegancia del restaurante donde todo había comenzado. «Señor Montes». Una voz detrás de él lo hizo girarse. Dos detectives de la policía judicial estaban parados en la puerta, sus rostros serios, sugiriendo que no se trataba de una visita de cortesía. «Soy yo», respondió Eduardo, sintiendo que el estómago se le contraía. «Detective Ramírez y Detective López», se presentaron mostrando sus identificaciones. «Necesitamos hablar con usted sobre los eventos de esta noche. El hospital está obligado a reportar casos sospechosos de intoxicación». Eduardo se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Tenía pruebas de la conspiración en el teléfono de Isabela, pero también sabía que su historia sonaría completamente absurda. Un millonario salvado por una niña indigente de 6 años que logró descubrir un plan de asesinato. ¿Quién creería eso? «Claro, detectives», dijo, preparándose mentalmente para la conversación más importante de su vida. «Pero antes de que empecemos, necesito que sepan que yo también soy una víctima en esta situación». Los detectives intercambiaron miradas, escépticas, y Eduardo se dio cuenta de que su batalla por la verdad apenas comenzaba. Afuera, en algún lugar de la ciudad, una niña valiente había desaparecido después de salvarle la vida,
y personas poderosas estaban determinadas a asegurarse de que nunca pudiera contar su versión de los hechos. El punto de inflexión había llegado, y Eduardo sabía que nada en su vida sería igual a partir de ese momento. La sala de interrogatorios del hospital era pequeña y mal iluminada, con paredes blancas que parecían cerrarse sobre Eduardo mientras los dos detectives se posicionaban estratégicamente. El detective Ramírez, un hombre corpulento con bigote canoso, mantenía una expresión impasible, mientras que el detective López, más joven y delgado, garabateaba notas en un blog con movimientos nerviosos. «Vamos a empezar por lo básico», dijo Ramírez, su voz grave resonando en el ambiente confinado. «Usted y la señorita Isabela Reyes estaban celebrando ¿qué exactamente en el restaurante esta noche?» Eduardo respiró hondo, organizando sus pensamientos. Era nuestro segundo aniversario de relación. Había planeado una noche especial. Vaciló, dándose cuenta de la amarga ironía de sus palabras. Muy especial. Y durante esta celebración, la señorita Reyes consumió algo que la dejó en estado crítico. Continuó López, alzando los ojos del blog. ¿Tiene usted alguna idea de qué podría haber causado esa reacción? Eduardo sabía que había llegado el momento crucial. Contar la verdad significaba sonar como un lunático, pero mentir podría destruir sus posibilidades de probar su inocencia más tarde. «Detectives, sé que lo que voy a contar parecerá imposible de creer, pero tengo pruebas». Ramírez se inclinó hacia adelante, sus ojos experimentados estudiando cada matiz de la expresión de Eduardo. «Lo escuchamos». «Isabela intentó envenenarme», dijo Eduardo, sus palabras cayendo como piedras en el silencio de la sala. «Puso algo en el pastel que estaba destinado a mí. Por casualidad, intercambié los platos discretamente y ella terminó consumiendo su propia trampa». Los dos detectives intercambiaron miradas escépticas. López dejó de escribir y miró a Eduardo como si acabara de confesar ser un extraterrestre. «Señor Montes, esa es una acusación muy seria. ¿Qué pruebas tiene para respaldar esa afirmación?» Eduardo sacó el teléfono de Isabela, que aún estaba en su bolsillo. Sus mensajes, conversaciones detalladas sobre el plan, referencias a la sustancia en el pastel, discusiones sobre mi fortuna. Entregó el aparato a los detectives. «Está todo aquí». Ramírez tomó el teléfono y comenzó a navegar por los mensajes, sus cejas frunciéndose conforme leía. López miraba por encima del hombro de su colega, su expresión cambiando gradualmente de escepticismo a sorpresa. «Estos mensajes son perturbadores», admitió Ramírez después de algunos minutos. «Pero, ¿cómo supo que debía intercambiar los platos? ¿Por qué desconfió?» Eduardo tragó saliva, sabiendo que esta parte sería la más difícil de explicar. «Una niña me avisó. Una niña de la calle que frecuenta la zona del restaurante. Me dijo que no comiera el pastel, que Isabela le había puesto algo». El silencio que siguió fue ensordecedor. López reanudó su escritura furiosa, mientras Ramírez se recostó en la silla con una expresión que mezclaba incredulidad y preocupación profesional. «Una niña de la calle», repitió Ramírez lentamente, «y usted le creyó. ¿Por qué?» «Porque había algo en sus ojos», explicó Eduardo, sabiendo lo desesperado que sonaba. «Una urgencia, un miedo genuino. Arriesgó su seguridad para avisarme». «¿Dónde está esta niña ahora?», preguntó López, su pluma suspendida sobre el papel. Eduardo sintió una opresión en el pecho. «No lo sé, desapareció después de darme el aviso. Intenté buscarla en el restaurante, pero se había esfumado». Ramírez se levantó y comenzó a caminar por la pequeña sala, claramente procesando información contradictoria. «Señor Montes, seamos honestos aquí. Su historia es, como mínimo, inusual.
Un hombre rico salvado por una niña sin hogar, una novia conspiradora que accidentalmente se envenena. ¿Entiende por qué podemos tener dudas? Lo entiendo completamente, respondió Eduardo, manteniendo la voz firme. Pero examinen su teléfono, vean las cámaras de seguridad del restaurante, investiguen al personal que estaba trabajando esta noche. Hay una conspiración mayor aquí. López hojeó sus anotaciones. Usted mencionó pruebas de las cámaras. ¿Qué exactamente deberíamos buscar? Isabela conocía demasiado bien el restaurante. Los empleados la trataban con excesiva familiaridad. Había hombres sospechosos conversando con el maître después del incidente. Eduardo se inclinó hacia adelante, intentando transmitir urgencia. Y lo más importante, las cámaras deben mostrar a la niña corriendo hacia mi mesa para avisarme. Ramírez dejó de caminar y miró directamente a Eduardo. Admitiendo que su historia sea verdadera, esto plantea una cuestión aún más perturbadora. ¿Por qué alguien querría matarlo? ¿Tiene enemigos? Eduardo negó con la cabeza. Siempre he sido discreto con mi fortuna. Intento ayudar a personas necesitadas, pero mantengo mi vida personal privada. No puedo imaginar quién se beneficiaría con mi muerte, aparte de la propia Isabela. A menos que, murmuró López mirando a Ramírez, ella no fuera el cerebro de la operación. La implicación de las palabras de López golpeó a Eduardo como un puñetazo en el estómago. ¿Y si Isabela era solo una pieza en un juego mayor? ¿Y si alguien más poderoso estaba detrás del intento de asesinato? Necesitamos más información, decidió Ramírez. Vamos a solicitar las grabaciones de seguridad del restaurante y comenzar a investigar al personal. Señor Montes, no puede abandonar la ciudad hasta que aclaremos esta situación. Eduardo asintió, pero su mente ya estaba trabajando en otra dirección. Necesitaba encontrar a la niña antes de que los verdaderos culpables la encontraran. Si ella realmente había visto a Isabela preparando el veneno, su vida estaba en peligro extremo. Y si algo le sucedía a la única testigo que podría comprobar su inocencia, Eduardo sabía que sería considerado culpable de un crimen que había sido planeado contra él mismo. El amanecer llegó con una tormenta de flashes y micrófonos apuntados hacia Eduardo cuando salió del hospital. Durante las pocas horas que había pasado respondiendo preguntas en la comandancia, la historia se había filtrado a la prensa con una velocidad impresionante. Millonario investigado después de que su novia se sintiera mal en restaurante de lujo, aparecía en los titulares de todos los portales de noticias. Eduardo bajó las escaleras del hospital intentando ignorar las preguntas gritadas por los reporteros. ¿Es verdad que usted envenenó a su novia? ¿Había problemas en la relación? ¿La fortuna fue el motivo? Cada pregunta era como una puñalada a su reputación, construida a lo largo de décadas de trabajo honesto y acciones benéficas. Su chofer particular, Carlos, logró abrirse camino hasta el auto blindado a través de la multitud de periodistas. «Patrón, esto se está poniendo muy feo», murmuró mientras aceleraba lejos del caos. «Los teléfonos no paran de sonar. Su secretaria está desesperada tratando de controlar la situación». Eduardo cerró los ojos, sintiendo el peso de la injusticia que se desplomaba sobre él. Pero en el fondo de su mente, una imagen persistía. Los ojos grandes y valientes de la niña que había arriesgado todo para salvarlo. Ella era la clave para probar su inocencia y necesitaba encontrarla antes de que fuera demasiado tarde. «Carlos, necesito que me lleves al centro de la ciudad», instruyó Eduardo. «Vamos a buscar en todos los lugares donde los niños de la calle suelen refugiarse». «Patrón, con todo respeto, ¿no cree que debería quedarse en casa hasta que esto se resuelva? La prensa está detrás de usted como buitres». Eduardo negó con la cabeza con determinación.
Cada hora que pasa es una hora más para que los verdaderos culpables borren las pruebas o silencien a la única testigo que puede salvarme. Comenzaron por la zona centro, recorriendo las marquesinas de edificios abandonados, bajo los puentes y plazas donde grupos de personas en situación de calle se reunían. Eduardo bajó del auto en cada lugar, ignorando las miradas curiosas y a veces hostiles que su presencia provocaba. Su ropa elegante y el auto de lujo lo marcaban claramente como un extraño en aquel mundo. «Estoy buscando a una niña», explicaba a cada grupo que encontraba. De unos 6 años, cabello oscuro, muy lista, frecuenta la zona del restaurante El Jardín. Las respuestas variaban entre la indiferencia y la desconfianza. Algunos indigentes lo reconocían de las noticias y hacían comentarios sarcásticos sobre el millonario asesino buscando a su próxima víctima. Otros simplemente ignoraban sus preguntas, acostumbrados a ser invisibles para personas como él. Después de 3 horas de búsqueda infructuosa, Eduardo se detuvo en una plaza donde un grupo de mujeres preparaba un desayuno comunitario. La líder del grupo, una señora de cabello cano y ojos bondadosos, lo observó con curiosidad mientras se acercaba. «La niña que usted busca», dijo ella sin preámbulos, «está en peligro». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. «¿Usted la conoce? ¿Sabe dónde está?» La mujer, que se presentó como Doña María, le hizo un gesto para que se sentara en una banca cercana. «Esa niña apareció aquí anoche, aterrorizada. Dijo que gente mala la estaba buscando, que había visto algo que no debía haber visto». «¿Dónde está ahora?», preguntó Eduardo urgentemente. «Huyó durante la madrugada», respondió Doña María, su expresión preocupada. «2 hombres de traje aparecieron aquí preguntando por ella. Dijeron que eran trabajadores sociales, pero los trabajadores sociales no andan en BMW negro ni hacen preguntas amenazantes». Eduardo sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La conspiración era aún mayor de lo que había imaginado, y ahora personas poderosas estaban activamente cazando a la única testigo que podría salvarlo. «¿Tiene alguna idea de a dónde pudo haber ido?», insistió Eduardo. Doña María vaciló, estudiando su rostro con atención. «¿Por qué debería confiar en usted? Los periódicos dicen que intentó matar a su novia». Eduardo respiró hondo, dándose cuenta de que necesitaba ser completamente honesto. «Porque aquella niña me salvó la vida. Mi novia intentó envenenarme y esa niña valiente me avisó. Ahora ella está corriendo peligro por haberme ayudado y no puedo permitir que le pase nada». La sinceridad en su voz debió convencer a Doña María porque asintió lentamente. «Hay una iglesia antigua en la colonia Roma. El padre Antonio suele dar refugio a niños en situación de riesgo. Si buscó ayuda, pudo haber ido para allá». Eduardo agradeció efusivamente y corrió de regreso al auto. Mientras Carlos conducía hacia la iglesia, su teléfono sonaba constantemente con llamadas de periodistas, abogados y conocidos queriendo saber su versión de los hechos. Ignoró todas, concentrado solo en encontrar a la niña antes de que fuera demasiado tarde. La iglesia de San Francisco era un edificio antiguo y modesto, contrastando con los rascacielos modernos que la rodeaban. Eduardo subió los escalones de piedra, con el corazón latiendo acelerado, sabiendo que aquella podría ser su última oportunidad de encontrar la verdad. El padre Antonio, un hombre de mediana edad con ojos amables, lo recibió en la puerta con una expresión cautelosa. «Señor Montes, vi su rostro en los noticieros. ¿Qué lo trae por aquí?» «Estoy buscando a una niña que puede estar en gran peligro», explicó Eduardo rápidamente. «Ella me salvó de un intento de asesinato y ahora
Los verdaderos culpables están tratando de silenciarla. El padre estudió su rostro por un largo momento antes de asentir. Entre. Hay alguien aquí que necesita hablar con usted. El interior de la iglesia estaba sumido en una penumbra reconfortante, iluminado solo por la luz colorida que se filtraba a través de los vitrales antiguos. Eduardo siguió al padre Antonio por los estrechos pasillos, pasando por pequeñas salas donde voluntarios organizaban donaciones de ropa y alimentos. El olor a cera de vela e incienso creaba una atmósfera de paz que contrastaba drásticamente con el caos en que se había convertido su vida. «Llegó aquí anoche», explicó el padre en voz baja mientras caminaban. Estaba aterrorizada, hablando de hombres peligrosos que la estaban persiguiendo. Sor Teresa logró calmarla un poco, pero insiste en que necesita hablar con usted. Eduardo sintió una mezcla de alivio y preocupación. Encontrar a la niña era su prioridad, pero saber que estaba en peligro por haber intentado ayudarlo creaba un peso enorme en su conciencia. ¿Está segura aquí? Por ahora, respondió el padre con gravedad. Pero esos hombres que la buscan no parecían dispuestos a rendirse fácilmente. Tuvimos que ser muy cuidadosos. Se detuvieron ante una puerta de madera pintada de azul claro. El padre Antonio golpeó suavemente 3 veces, aparentemente un código convenido, antes de abrir la puerta. Eduardo entró en la pequeña sala e inmediatamente reconoció la figura menuda encogida en una silla en el rincón. La niña alzó los ojos cuando él entró, y Eduardo vio la misma mirada penetrante que lo había impresionado la noche anterior. Pero ahora había miedo en aquellos ojos, una vulnerabilidad que le rompió el corazón. Llevaba ropa limpia, proporcionada por la iglesia, un vestido sencillo y zapatos que le quedaban demasiado grandes para sus pequeños pies. «Vino», murmuró ella, su voz apenas audible. «Pensé que no me creería». Eduardo se arrodilló frente a ella, poniéndose a la altura de la niña. «Te creí, pequeña. Me salvaste la vida». Su voz tembló de emoción. «¿Cómo supiste? ¿Cómo descubriste lo que Isabela estaba planeando?» La niña miró nerviosamente al padre, quien asintió alentadoramente. «Puedes contarle, Marina. El señor Montes está aquí para ayudar». Marina, ahora Eduardo finalmente sabía su nombre, respiró hondo antes de comenzar. «Estaba buscando comida en los botes de basura detrás del restaurante cuando oí voces en la cocina. La ventana estaba abierta por el calor». Hizo una pausa, sus manitas temblando ligeramente. Eduardo esperó pacientemente, dándose cuenta de que revivir aquellos momentos era difícil para ella. La muchacha bonita estaba allí con un hombre de traje. Estaban manipulando un pastel, poniéndole algo adentro. El hombre dijo que tenía que ser perfecto, que no podía fallar esta vez. Eduardo sintió que se le helaba la sangre. Esta vez mencionaron otros intentos. Marina asintió, sus grandes ojos fijos en el rostro de él. El hombre dijo que las otras veces fueron muy sospechosas, que esta vez tenía que parecer un accidente. La muchacha se rió y dijo que usted nunca desconfiaría de ella. Las palabras de la niña confirmaban los peores temores de Eduardo. No había sido un plan impulsivo. Isabela había intentado matarlo antes, y solo su suerte o cautela natural lo habían protegido. «¿Pudiste ver el rostro del hombre?», preguntó Eduardo, tratando de mantener la voz calmada. «Sí», Marina se animó un poco, «y también los grabé hablando». Eduardo y el padre Antonio intercambiaron miradas sorprendidas. «¿Los grabaste?», repitió Eduardo, apenas creyendo lo que oía. Marina sacó un celular viejo y estrellado de 1900, su bolsillo. «Encontré este teléfono en la basura la semana pasada. Todavía funciona un poquito.
Cuando los oí hablar de hacerle daño, decidí grabar. Con dedos pequeños pero decididos, manipuló el aparato hasta encontrar el archivo de audio. El sonido estaba apagado y con interferencia, pero era posible oír claramente las voces de Isabela y un hombre discutiendo detalles del envenenamiento. ¿Estás segura de que la dosis será suficiente? Esta vez se oía la voz de Isabela. Puedes confiar, querida. Es una sustancia casi indetectable. Parecerá un infarto natural. Y después toda esa fortuna será nuestra. Eduardo cerró los ojos, sintiendo náuseas al oír la frialdad en la voz de la mujer que había amado. Pero al mismo tiempo sentía una gratitud inmensa por aquella niña valiente que había arriesgado todo para salvarlo. Marina, dijo él, suavemente, eres la persona más valiente que he conocido. Pero ahora necesitamos mantenerte a salvo mientras la policía usa esta grabación para arrestar a los verdaderos culpables. La niña lo sorprendió al tomarle la mano. Tío, hablaron de una lista, otros nombres. Usted no es el primero al que intentaron lastimar. La revelación golpeó a Eduardo como un rayo. Si había otros objetivos, la conspiración era aún más grande de lo que había imaginado. ¿Cuántas personas ya habían sido víctimas? ¿Cuántas otras estaban en peligro? Sor Teresa, llamó el padre Antonio, y una monja de mediana edad entró en la habitación. Necesitamos contactar a la policía inmediatamente y vamos a necesitar protección especial para Marina. Eduardo miró a la niña que había cambiado su vida en cuestión de minutos con su extraordinaria valentía. Marina, te prometo que voy a cuidarte. Nunca más tendrás que preocuparte por comida o refugio o gente mala. Por primera vez desde 1909 que la conociera, Marina sonrió. Una sonrisa tímida pero genuina que iluminó todo su rostro. ¿De verdad lo promete? Te lo prometo, respondió Eduardo, sintiendo que estaba haciendo la promesa más importante de su vida. Y vamos a asegurarnos de que esas personas nunca más lastimen a nadie. El teléfono del padre sonó, interrumpiendo el momento. Su expresión cambió a preocupación después de contestar. «Hay hombres afuera de la iglesia», informó gravemente. «Parece que nos encontraron». El padre Antonio se movió con una agilidad sorprendente para su edad, cerrando rápidamente las cortinas de la pequeña habitación y haciendo gestos para que todos guardaran silencio. Eduardo tomó a Marina en brazos, sintiendo lo ligera y frágil que era, su corazoncito latiendo acelerado contra su pecho. La grabación en el viejo celular podría ser la clave para exponer toda la conspiración, pero solo si lograban salir de allí con vida. «Hay un pasadizo en la parte trasera de la iglesia», susurró el padre, moviendo un armario antiguo que reveló una puerta estrecha. Fue construido durante tiempos de persecución para proteger a la gente. Da a la casa parroquial del otro lado de la cuadra. Eduardo siguió al padre por el corredor estrecho y mal iluminado, con Marina aferrada a su cuello. Detrás de ellos, Sor Teresa borraba rápidamente cualquier evidencia de que habían estado en la habitación. El sonido de voces masculinas resonaba por la nave principal de la iglesia, sugiriendo que los hombres ya habían entrado al edificio. «¿Por aquí conocen a la niña?», oyeron preguntar a una voz áspera. «Dijeron que pudo haber buscado refugio aquí», respondió otra voz. «Registren cada rincón. No pudo haber ido muy lejos». Marina tembló en los brazos de Eduardo, enterrando el rostro en su hombro. Él le susurró palabras tranquilizadoras al oído, prometiendo que todo saldría bien, aunque no estaba del todo seguro. La responsabilidad de proteger a aquella niña valiente pesaba sobre él más que cualquier negocio que jamás hubiera dirigido. El túnel desembocaba en un sótano húmedo lleno de cajas y equipo antiguo de la iglesia. El padre Antonio encendió una pequeña linterna
iluminando una escalera de madera que llevaba al piso superior. Cada escalón que pisaban crujía suavemente, creando pequeños sonidos que parecían resonar como truenos en el tenso silencio. «Mi coche está estacionado detrás de la casa parroquial», murmuró el padre mientras subían. «Pero necesitamos ser muy cuidadosos. Esos hombres pueden haber rodeado toda la manzana». Eduardo pensó rápidamente en las opciones disponibles. Su propia seguridad era importante, pero la prioridad absoluta era garantizar que Marina y la grabación llegaran a salvo a la policía. Sin esa evidencia, él seguiría siendo el principal sospechoso y la verdadera conspiración permanecería oculta. «Padre, ¿usted conoce a algún inspector de confianza?», preguntó Eduardo mientras alcanzaban el piso superior de la casa parroquial. «¿Alguien que no pueda ser comprado o intimidado?» «El inspector Fernández, de la zona centro», respondió el padre sin dudar. «Trabajó conmigo en varios casos de protección a menores. Es un hombre íntegro». Llegaron a una ventana que daba a la parte trasera de la propiedad. Eduardo espió cuidadosamente a través de las cortinas y vio a dos hombres de traje patrullando el área. Eran los mismos rostros que había fotografiado en el restaurante la noche anterior. La confirmación de que estaban siendo activamente perseguidos hizo que se le helara la sangre. «Hay muchos de ellos afuera», informó al padre. «Necesitamos una distracción». Marina se movió en sus brazos y susurró: «Tío, conozco un camino por las azoteas. Los niños de la calle lo usamos para huir cuando la policía viene a sacarnos de las plazas». Eduardo la miró con admiración y preocupación. «Es muy peligroso, Marina. Eres muy pequeña. Pero sé cómo hacerlo», insistió ella con una determinación que impresionaba en alguien tan joven. «Y no esperarán que huyamos por arriba». El padre Antonio abrió cuidadosamente una ventana que daba acceso al tejado. «La iglesia vecina está a solo 3 cuadras de aquí. Si logran llegar allá, puedo llamar al párroco y pedirle que llame a la policía». Eduardo vaciló por un momento, sopesando los riesgos. Quedarse allí significaba ser encontrado eventualmente por los hombres que patrullaban el área. Intentar huir por las azoteas era peligroso, especialmente con una niña, pero podría ser su única oportunidad. «Intentémoslo», decidió él, sujetando firmemente a Marina, «pero tú me guiarás, pequeña heroína». La huida por las azoteas fue una experiencia aterradora y surrealista. Marina, a pesar de su diminuto tamaño, se movía con la agilidad de alguien acostumbrado a aquel ambiente precario. Eduardo la seguía lo más silenciosamente posible, tratando de no mirar hacia abajo mientras cruzaban de un edificio a otro, a través de puentes improvisados de tablas y tuberías. Durante la travesía, Eduardo no podía dejar de admirar la extraordinaria valentía de la niña que lo guiaba. ¿Cuántas noches habría necesitado usar aquellos peligrosos caminos solo para sobrevivir? La vida en las calles había forjado en ella una fuerza y una sabiduría que muchos adultos nunca desarrollarían. «Allí», susurró Marina, señalando una torre de iglesia que se alzaba unas azoteas más adelante. «Es seguro bajar por ahí». Mientras se acercaban a su destino, Eduardo oyó el sonido de sirenas de policía a lo lejos. Sus pasos se volvieron más urgentes. Fuera cual fuera el motivo de las sirenas, necesitaba entregar la grabación a las autoridades antes de que los conspiradores pudieran encontrar una forma de destruir la evidencia o silenciar a Marina permanentemente. La vida de la valiente niña que lo había salvado dependía ahora de su capacidad para protegerla, y Eduardo estaba determinado a no fallar en esa misión, aunque le costara todo lo que poseía. El descenso de la torre de la iglesia fue tenso, pero exitoso, con Marina orientando a Eduardo a través de estrechas escaleras internas hasta llegar a la planta baja.
El párroco local, un hombre anciano llamado Padre Miguel, los recibió con sorpresa, pero rápidamente comprendió la gravedad de la situación cuando el padre Antonio llamó explicando todo. «La policía está en camino», informó el padre Miguel, colgando el teléfono. «El inspector Fernández dijo que vendrá personalmente, pero hay algo más que necesitan saber». Eduardo sintió una opresión en el estómago. ¿Qué sucedió? «Isabela Reyes murió en el hospital hace una hora», dijo el padre gravemente. «La sustancia era más tóxica de lo que los médicos pudieron neutralizar». El silencio que siguió fue pesado y complejo. Eduardo sintió una mezcla de tristeza por la mujer que había amado y alivio al saber que ya no podría lastimarlo a él ni a otras personas. Marina lo observaba con sus grandes ojos, pareciendo comprender intuitivamente el conflicto emocional que él estaba enfrentando. «Tío», dijo ella suavemente, «usted no tuvo la culpa. Ella eligió hacer cosas malas». La sabiduría simple de la niña lo conmovió profundamente. Aún habiendo vivido tan poco, comprendía verdades sobre la responsabilidad y las consecuencias que muchos adultos luchaban por aceptar. El sonido de autos acercándose los puso en alerta, pero Eduardo se relajó al reconocer las patrullas estacionándose frente a la iglesia. A través de la ventana vio al inspector Fernández, un hombre de estatura media con cabello canoso y expresión determinada, descender del primer vehículo. «Señor Montes», saludó el inspector al entrar a la iglesia. «Esta es una situación bastante complicada. Necesito oír su versión de los hechos y examinar las pruebas que ustedes alegan tener». Eduardo entregó el celular de Marina, explicando cómo ella había grabado la conversación entre Isabela y el hombre misterioso. El inspector escuchó atentamente la grabación, sus cejas frunciéndose conforme comprendía la magnitud de la conspiración. «Esta es una prueba crucial», admitió Fernández, «pero necesito la cooperación total de ustedes para desmantelar esta organización». «¿La niña mencionó una lista con otros nombres?» Marina asintió tímidamente y susurró algo al oído de Eduardo. Él tradujo para el inspector. «Dice que los oyó mencionar al menos 5 nombres, todos hombres ricos de la ciudad. Aparentemente hay un patrón. Todos son solteros o viudos sin herederos directos». La revelación hizo que los ojos del inspector se abrieran de par en par. «Estamos hablando de una operación de asesinatos en serie planeados para robar herencias. Esto es mucho más grande de lo que imaginábamos». Durante la hora siguiente, Eduardo proporcionó todos los detalles que podía recordar sobre el comportamiento sospechoso de Isabela, sus conexiones con el restaurante y los hombres misteriosos que había visto. Marina, inicialmente tímida, gradualmente se abrió con la paciencia del inspector, proporcionando descripciones detalladas de los conspiradores. «Hay algo más», dijo Marina de repente, tomando a todos por sorpresa. «El hombre habló sobre una oficina en el centro de la ciudad. Dijo que allí tenía los papeles de otros ricos». Fernández inmediatamente coordinó una operación para localizar y arrestar a los miembros restantes de la conspiración. En cuestión de horas, 3 hombres fueron detenidos, incluyendo al misterioso M, que enviaba mensajes a Isabela. La oficina mencionada por Marina reveló archivos detallados sobre 10 hombres ricos de la ciudad, incluyendo a Eduardo. «Ustedes salvaron muchas vidas hoy», dijo el inspector a Eduardo y Marina cuando los últimos sospechosos fueron arrestados. «Esta organización estaba operando desde hacía al menos 2 años. Logramos identificar 3 muertes sospechosas que ahora serán reexaminadas». Eduardo sentía una mezcla de alivio y horror. Alivio por su inocencia haber sido probada, pero horror al descubrir cuántas personas habían sido víctimas de la codicia desenfrenada. Miró a Marina,
que permanecía quieta a su lado, aún procesando todo lo que había sucedido. «Marina», dijo él, arrodillándose frente a ella, «no solo salvaste mi vida, salvaste la vida de muchas personas que ni siquiera conoces. Eres una verdadera heroína». La niña se sonrojó, no acostumbrada a elogios o reconocimientos. «Solo hice lo correcto», murmuró. «Y es exactamente por eso que eres especial», respondió Eduardo, sintiendo que se le formaban lágrimas en los ojos. El inspector Fernández se acercó a ellos. «Señor Montes, su situación legal está completamente aclarada. Pero hay una cuestión sobre la custodia de la niña. No tiene familia conocida y técnicamente debería ir a un albergue del DIF». Eduardo sintió que su corazón se disparaba. La idea de Marina volviendo a la vida en las calles o siendo colocada en un sistema que podría no protegerla adecuadamente era inaceptable. «Inspector», dijo con determinación, «quisiera iniciar inmediatamente el proceso de adopción. Marina salvó mi vida y ahora quiero salvarla a ella también». Los ojos de Marina se abrieron de par en par por la sorpresa y la esperanza. «¿De verdad quiere que sea su hija?» «Más que nada en el mundo», respondió Eduardo, abrazándola con ternura. «Si tú quieres, claro». La sonrisa que iluminó el rostro de Marina fue la respuesta más bella que Eduardo jamás había recibido en toda su vida. Un mes había pasado desde la noche que cambió para siempre las vidas de Eduardo y Marina. El proceso de adopción resultó ser más complejo de lo que Eduardo había anticipado, pero su determinación y recursos facilitaron significativamente los trámites legales. Marina había sido sometida a exámenes médicos completos, revelando desnutrición y algunos problemas de salud derivados de la vida en las calles, pero nada que cuidados adecuados no pudieran resolver. La cobertura mediática de la historia había tomado una dirección completamente diferente. Niña heroína salva a millonario y expone red criminal. Era ahora el titular que dominaba los periódicos. Eduardo, inicialmente reacio a la exposición, se dio cuenta de que la historia podría inspirar a otras personas a prestar atención a los niños invisibles que vivían en los márgenes de la sociedad. «¿Cómo te sientes con respecto a la escuela?», preguntó Eduardo mientras desayunaban, en la terraza de su casa, que ahora había sido adaptada para recibir a su nueva hija. Marina llevaba un uniforme escolar nuevo, su cabello limpio y bien cuidado, brillando bajo el sol matutino. «Un poco nerviosa», admitió Marina, revolviendo su cereal con la cuchara. «Nunca he estudiado antes. ¿Y si no les caigo bien a los otros? ¿Niños?». Eduardo se sentó a su lado, su presencia reconfortante disminuyendo la ansiedad de la niña. «Eres una de las personas más inteligentes y valientes que conozco. Los otros niños tendrán suerte de conocerte». Durante las semanas de adaptación, Eduardo había descubierto facetas fascinantes de la personalidad de Marina. Tenía una memoria excepcional, una curiosidad insaciable sobre todo a su alrededor y una empatía natural que lo impresionaba constantemente. La vida en las calles había desarrollado en ella habilidades de observación e intuición que muchas personas nunca desarrollarían. «Papá», dijo Marina. La palabra aún sonaba dulce y surrealista a los oídos de Eduardo. «¿Crees que la señorita Isabela estaba muy triste para hacer esas cosas malas?». La pregunta demostraba la profundidad emocional de la niña y su intento de comprender la complejidad humana. Eduardo eligió sus palabras cuidadosamente. «Creo que algunas personas se pierden tanto en la codicia que olvidan lo que realmente importa en la vida», respondió él. «Isabela tomó decisiones terribles, pero tú me enseñaste que siempre podemos elegir hacer el bien». Marina asintió pensativamente.
Como los otros hombres de la lista, ellos todavía están tristes porque perdieron a personas que amaban. Eduardo se había convertido en el punto de contacto para las otras víctimas potenciales de la conspiración criminal. 3 de los hombres en la lista habían perdido a sus esposas en circunstancias ahora consideradas sospechosas, y Eduardo estaba ayudando a financiar la reapertura de las investigaciones de los casos. Era una forma de honrar la valentía de Marina y garantizar que ninguna injusticia permaneciera oculta. «Estoy ayudándolos a descubrir la verdad», explicó Eduardo, «y tú me inspiraste a hacerlo». La adaptación a la vida doméstica no había sido fácil para Marina. Acostumbrada a la libertad de las calles y la necesidad constante de estar alerta, inicialmente tuvo dificultades para relajarse en la seguridad de su nuevo hogar. Pesadillas ocasionales la hacían despertar durante la noche, y Eduardo siempre corría a su habitación para consolarla. «Soñé que los hombres malos regresaban», murmuraba ella en una de esas noches, aferrándose a Eduardo como si él fuera su única ancla en la tormenta. «Estás a salvo ahora». Eduardo la tranquilizaba, sentándose al borde de su cama hasta que volvía a dormirse. «Te prometo que nunca dejaré que nada malo te suceda». El sistema judicial había trabajado con una eficiencia inusual en el caso. Los 3 conspiradores arrestados enfrentaban cargos de homicidio, intento de homicidio y asociación delictuosa. Las pruebas reunidas eran tan contundentes que sus abogados estaban negociando declaraciones de culpabilidad a cambio de sentencias reducidas. Eduardo también había implementado cambios significativos en su propia vida. Contrató a un detective particular para hacer una revisión completa de su seguridad personal. Revisó sus testamentos y documentos legales y estableció una fundación benéfica dedicada específicamente a ayudar a niños en situación de calle. «Quiero que sepas», le dijo a Marina mientras la llevaba a su primer día de escuela, «que no solo salvaste mi vida, me enseñaste lo que realmente importa». Marina lo miró a través del retrovisor del auto. «¿Qué importa, papá?» «La familia», respondió Eduardo sin dudar. «Cuidar de las personas que amamos y proteger a quien necesita ayuda». Cuando llegaron a la escuela, una institución particular que Eduardo había elegido cuidadosamente por su reputación de acoger a niños de diferentes orígenes, Marina vaciló en la puerta. «¿Y si no logro aprender las cosas que los otros niños ya saben?», preguntó ella, su vocecita revelando la inseguridad que aún cargaba. Eduardo se arrodilló frente a ella, sosteniendo sus manitas. «Marina, ya aprendiste a sobrevivir sola en las calles, a ser valiente cuando los adultos tenían miedo y a hacer lo correcto incluso cuando era peligroso. Aprender matemáticas y español va a ser pan comido para ti». La sonrisa que ella le dedicó fue radiante y confiada. «Tienes razón, soy fuerte. La más fuerte que conozco», confirmó Eduardo besando su frente. «Y cuando vuelvas a casa hoy, quiero oír todo sobre tu primer día». Mientras observaba a Marina entrar valientemente a la escuela, Eduardo reflexionó sobre cómo su vida había cambiado completamente. Un mes atrás, era un hombre rico, pero esencialmente solitario. Ahora tenía una hija que le enseñaba diariamente sobre valentía, compasión y la importancia de valorar cada momento compartido. La transformación no era solo externa. Eduardo sentía que había descubierto un propósito más profundo para su vida, una responsabilidad que iba mucho más allá de la acumulación de riqueza. Tenía una pequeña heroína para criar, proteger y amar. 6 meses después de la noche que cambió sus vidas para siempre, Eduardo y Marina caminaban de la mano por las concurridas calles de la ciudad en dirección a El Jardín. El restaurante se había convertido en un símbolo especial para ellos, no solo el lugar donde casi ocurrió una tragedia,
sino donde dos almas solitarias encontraron una familia la una en la otra. Marina, ahora con 7 años recién cumplidos, había crecido visiblemente durante aquellos meses. Su cabello brillaba con salud, sus ojos mantenían la misma sabiduría de siempre, pero ahora cargaban también la seguridad de quien se sabe, amada incondicionalmente. El uniforme escolar había dado paso a un vestido floreado y zapatos nuevos que ella había elegido especialmente para la ocasión. «Papá, ¿crees que se acordarán de nosotros?», preguntó Marina, apretando la mano de Eduardo mientras se acercaban a la entrada familiar del restaurante. «Estoy seguro que...» «Sí», respondió Eduardo, sonriendo al pensar en la reacción que causarían. «Nuestra historia se hizo muy famosa por aquí». El maître que los recibió no era el mismo de la noche fatídica. Aquel hombre estaba ahora cumpliendo condena por su papel en la conspiración. El nuevo encargado, un joven llamado Roberto, los reconoció inmediatamente y los saludó con respeto genuino. «Señor Montes, señorita Marina», dijo él con una cálida sonrisa. «Es un honor recibirlos nuevamente. Su mesa especial está preparada». Fueron conducidos a la misma mesa donde todo había sucedido, pero ahora el ambiente cargaba una energía completamente diferente. La decoración permanecía elegante, mas Eduardo ya no sentía la tensión que había marcado su última visita. En su lugar había paz, gratitud y la simple alegría de compartir un momento especial con su hija. «Esta mesa se siente diferente ahora», observó Marina mirando alrededor con curiosidad. Más feliz, Eduardo asintió, admirando cómo su hija lograba percibir matices emocionales que muchos adultos ignorarían. «Es porque ahora estamos aquí, como una familia de verdad». Durante la cena conversaron sobre los meses que habían pasado. Marina contó sobre sus amigas en la escuela, especialmente Julia, una niña tímida a la que había ayudado a adaptarse después de que su familia se mudara de otro estado. Eduardo sonrió al darse cuenta de cómo su hija naturalmente protegía a los más vulnerables, una característica que la había hecho especial desde el primer momento. «La maestra dijo que soy la mejor alumna de matemáticas de la clase», dijo Marina con orgullo modesto. «Y también estoy ayudando a los niños más pequeños a leer mejor». «No me sorprende en lo más mínimo», respondió Eduardo. «Siempre has sido especial para ver lo que otros necesitan». Eduardo también compartió novedades sobre su trabajo. La experiencia lo había motivado a redirigir una parte significativa de sus negocios hacia proyectos sociales. Había establecido un programa de apoyo a niños en situación de calle, financiado 3 nuevos albergues en la ciudad, y estaba trabajando con el gobierno para mejorar las políticas de protección infantil. «¿Sabes por qué estoy haciendo todo esto?», le preguntó a Marina. «Porque tienes un buen corazón», respondió ella, inclinando la cabeza con curiosidad. «Porque tú me enseñaste que la verdadera riqueza está en cuidarnos los unos a los otros», explicó Eduardo. «Me mostraste que una niña de 6 años puede tener más valentía y sabiduría que cualquier adulto». Cuando llegó la hora del postre, el mesero trajo un pastel de chocolate especialmente preparado para ellos. Era similar al que había causado tanto drama meses antes, pero ahora representaba celebración y renovación. Marina rió al ver la elaborada decoración. «Esta vez sé que es seguro», bromeó ella, haciendo reír también a Eduardo. «Esta vez sabemos que estamos seguros el uno con el otro», corrigió él, cortando 2 rebanadas generosas. Mientras comían, Eduardo reflexionó sobre la extraordinaria travesía que los había llevado hasta allí. Un año antes, era un hombre exitoso pero esencialmente solo, enfocado en acumular riqueza sin comprender verdaderamente su propósito.
El intento de asesinato había sido traumático, pero también había sido el catalizador para descubrir lo que realmente importaba en la vida. «Papá», dijo Marina de repente, mirando por la ventana hacia la calle concurrida, «¿ves a aquella niña de allí?» Eduardo siguió su mirada y vio a una niña de quizás 8 años pidiendo limosna en la acera frente al restaurante. Su corazón se encogió al reconocer la vulnerabilidad familiar. «¿Quieres ir a hablar con ella?», preguntó Eduardo, ya sabiendo la respuesta. Marina asintió entusiastamente. Pagaron la cuenta y salieron del restaurante, acercándose a la niña con amabilidad. Marina se arrodilló frente a ella, hablando en tonos suaves sobre albergues seguros y personas que podrían ayudar. Eduardo observó con orgullo mientras su hija demostraba la misma compasión que había salvado su propia vida. 2 horas después, habían llevado a la niña, que se llamaba Ana, a uno de los albergues que Eduardo financiaba. Ver a Marina compartir su propia experiencia de transformación con otra niña necesitada fue uno de los momentos más emocionantes de la vida de Eduardo. «Así es como cambiamos el mundo», dijo Marina mientras volvían a casa, «una persona a la vez». Eduardo sonrió, dándose cuenta de que su hija de 7 años acababa de articular una filosofía de vida más profunda que muchos libros de autoayuda. «Tienes razón, mi pequeña sabia». Aquella noche, mientras arropaba a Marina para dormir, Eduardo reflexionó sobre cómo 2 vidas destrozadas se habían encontrado y reconstruido mutuamente. Él había ganado una hija extraordinaria y ella había ganado una familia y oportunidades que transformarían su futuro. «Papá», murmuró Marina mientras él la cubría, «gracias por elegirme». «Gracias por salvarme», respondió Eduardo besando su frente. «En Mindus en Pu, todos los sentidos posibles». Mientras Marina se dormía, Eduardo permaneció allí por unos momentos, observando el rostro sereno de la niña que había cambiado su vida. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo frenético, llena de personas persiguiendo sus propios sueños y enfrentando sus propios desafíos. Pero allí, en aquella habitación silenciosa, había una pequeña familia construida sobre la fundación más sólida posible: amor incondicional, valentía ante la adversidad y la creencia inquebrantable de que siempre vale la pena hacer lo correcto. La historia, que había comenzado con un intento de destrucción, se había transformado en una narrativa de renovación, esperanza y el poder transformador de un corazón puro. Eduardo sabía que independientemente de los desafíos que el futuro trajera, él y Marina los enfrentarían juntos, protegiéndose mutuamente y extendiendo esa protección a todos los que la necesitaran. La verdadera fortuna de Eduardo ya no estaba en sus cuentas bancarias, sino en la sonrisa adormecida de su hija y en la certeza de que habían encontrado el uno en el otro el mayor tesoro posible: una familia verdadera.